Hola a todo el mundo, bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza con sentido público con un clima festivo, con gente del equipo Martincho haciendo rimas. Hemos tenido la fortuna de escuchar las virtudes de payador que tiene Martincho. ¿Está bien? ¿Sería el payador urbano? Cosa, ¿eh? Un payador urbano no lo rimemos. No lo rimemos payador urbano porque puede terminar mal. Bienvenido a todo el mundo. Aquí estamos en Consentido Público de día miércoles. Mira, falta un minutito para las 4 de la tarde, 25 grados 1 la temperatura. Lindo para comenzar la tarde con nosotros. La pausita, como te digo, siempre prepárate algo rico, te informás, debatimos, charlamos, entrevistamos, ¿por qué no? Vos del otro lado, estamos todos. Martincho, ¿empezamos? Vamos. En el caso de la nena de Saladillo, que apareció brutalmente golpeada, hay un único demorado. Se trata de un joven de 23 años que fue trasladado a 25 de mayo. Esperan que el adolescente se recupere para poder hablar. Hoy tenemos el micro de Mundo Villa con los Reyes del Ritmo, un grupo de 50 chicos de entre 3 y 16 años que se expresan a través de la danza. Son de la Villa 21 y los chicos son de diferentes partes de ese barrio. Vamos a charlar con algunos integrantes de esta banda. La producción preparó un informe sobre los fondos buitre. Este tema a veces tiene un lenguaje avícola, digamos, ¿no? El tordo Griesa se hace el gallito, defiende los fondos buitre y a los capitales golondrina, que no son moco de pavo. Nos quiere dejar patos, pero no tenemos que ser tan gallinas. A mí me lo decís. Aunque insistan que poniendo estaba la danza. Y está bien, muy bien Martincho, muy bien Tano. Sí, y salvaste con hidalguía la parte de gallina porque estamos golpeados. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos viviendo el momento River? Es muy raro. Primero que esta costumbre argentina del fútbol de echar a la gente por teléfono es un espanto. Eso no se hace. Un espanto en cualquier club, en cualquier lugar. Esta es costumbre de campaña. Sí, y es de muy mal gusto, más allá de... le falta un partido. O sea, Almeida se va a ir después de le falta un partido para terminar el campeonato. ¿Por qué no lo dejás terminar? ¿Por qué no lo dejás terminar el campeonato? Pero además le fue tan mal. Bueno, sí. Sí, ok. La segunda parte del año... Almeida es el técnico que va a quedar en la historia de River para siempre como el técnico que lo sacó de la B. Sí, a mí me parece re ingrato. Perfecto. Pero Pasarela es el dueño del club, te lo pregunto en serio, más o te lo menos. pregunto desde la ignorancia. Y Osvaldo, más o menos, un tipo que decide desde ese lugar, con esa ni siquiera lo llamó, un detalle, ¿no? No lo llamó Almeida. Llamó a un asistente de campo, le dijo, decile a Matías que mañana hablamos, a las 2 de la tarde. No, 2 de la mañana. Eso fue el llamado, comida, sí, donde le daban un premio a Almeida, los directores técnicos de la Argentina, por haber sacado a River de la B. Nada, una rareza. Se habla de que va a venir el Pelado Díaz, Ramón Díaz, Dios mío, bueno, no sé. Bueno, entonces confirmado ya Almeida está fuera de River. En principio está anunciado en todos los portales. Federica, en Sí, que lo echó estoy de acuerdo. es muy rara, es muy rara, no se usa así. ¿no? Sí. No se hace. Es de una ingratitud. Con nadie, con Una nadie. actitud pésima. ¿Y sabes qué? Innecesaria. Sí. Porque vos podés terminar el campeonato, te sentás con el señor, le decís, gracias por todo. Terminar un ciclo bien, exactamente, tal Esas cual. cosas Tal cual. que son que las conocemos. Claro, Sí, sí. estamos sí, habituados a ese sí, tipo por eso de nosotros gracias por todo. como entendemos ese Sí. tipo de Ya te vamos a llamar. es muy ingrato, no es necesario. Vamos con vía de comunicación. Sí, www.tvpublica.com.ar, ahí te puedes llamar también si querés, donde tenés toda la información del canal y la posibilidad de ver cosas que no están en el aire, que ya estuvieron en el aire, son parte de nuestro archivo. La verdad que está buenísimo. Nuestro Twitter, @tv-publica, TV corta, o V se dice ahora, V. Nuestro Facebook es Consentido Público. Llena el formulario. Allí podrás, viste, parece el coso de los canales de cable. Bueno, o consentidopúblico@tvpublica.com.ar, nuestro mail. Y abre el juego José. ¿Cómo va, José? ¿Todo en orden? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Todo andamos? ¿De qué cuadro sos vos? Yo soy más bien apolítico en términos futbolísticos. Pero una No miro simpatía- fútbol y más bien de Boca, pero Boca. bueno, ahora que tengo un hijo chiquito me siento Con obligado. poco fervor lo Sí. dijo, Sí, ¿no? no, es que no miro fútbol, no me interesa el claro. fútbol. No miro ni los mundiales, casi te diría. Es tipo raro. Sí. Sí, yo
Por ahí andás, ¿no? Por ahí andás. Ni los mundiales, Marian, es un argentino raro. Sí, convengamos. soy bastante en eso. No. Yo, bueno, nunca miro un partido. Sí. No, yo no miro. Bueno, vamos a hablar entonces de política. Vamos a hablar que de otras eso cosas, sí sí. tenés idea puntualmente, en este caso abriendo el juego con la ley de medios, en realidad yendo a lo que tuvo que ver con el fallo de la Sí. Corte en el día de ayer, al mediodía de ayer. La Corte rechazó extender la cautelar Sí. Que frena la ley de medios. Sí. Expliquemos un poquito para Vamos que a se tratar de entienda. explicar el fallo de Todo ayer, que fue tuyo, un fallo importante y sobre todo fue un fallo del máximo tribunal que se expide solo en algunas situaciones muy puntuales y muy determinantes. Lo que dijo la Corte ayer en el fallo, en primer lugar, es rechazar in limine. In limine quiere decir que ni siquiera llegó a considerar, es decir, ni siquiera llegó a ver si estaba bien o estaba mal, directamente lo rechazó sin considerar un pedido del Grupo Clarín que había solicitado a la Corte que se extienda la cautelar que frenaba el famoso artículo 161 y el artículo 45 de desinversión hasta el 7D. Clarín le pidió a la Corte que este artículo, que esta cautelar funcionara, operara, digamos, estuviera vigente más allá del 7D. La Corte lo rechazó de plano. Ese fue el primer núcleo duro del fallo de la Corte, la primera noticia. La segunda noticia importante que contiene el fallo de la Corte de ayer es que él insta al juez Horacio Alfonso, que es el juez de primera instancia, que tiene que decidir si el artículo es constitucional o no, porque antes estamos hablando de una cautelar. Una cautelar es una medida que uno pone cuando considera que hay un derecho que está siendo vulnerado y dice, bueno, no, que se frene la aplicación de la norma, de la nueva ley, hasta tanto se haya un fallo de fondo. Bueno, en cuanto a la cautelar, la Corte dice que termina el 7D y rechaza este pedido de Clarín de que se extienda. En cuanto al fallo de fondo, es decir, en cuanto a la cuestión de fondo, en relación a si el artículo es constitucional o no, la Corte lo que hace es instar al juez de primera instancia, Horacio Alfonso, a que se expida de inmediato. O sea, le dice basta de dilaciones, basta de dar vueltas, incluso le dice dos cosas interesantes. Una, le dice que no se tome feriados, ni fines de semana, ni vacaciones. O sea, que trabaje todos los días hasta tanto pueda resolver esto. Toma mate. Le dice que lo haga de inmediato. Y le dice también que se saca encima cualquier chicana en términos informales o cualquier práctica obstruccionista que ponga alguna de las partes. Estas cosas, recursos procesales, cosas que muchas veces recursos que los abogados tienen para demorar una decisión, para alargarla, etcétera. Le dice que no considere todo eso y que de inmediato falle, porque considera la Corte que cuando una situación se extiende tanto tiempo en la justicia, estamos ante el riesgo de una denegación de justicia, digamos. Ahora termino y después, Por porque favor, si no hay es... muchas preguntas. Y la tercera... Yo levanté la mano primero. Ok. Martín, La así que tercera cuestión calladito la tercera cuestión que contiene el fallo de la Corte de ayer, la sentencia de la Corte de ayer, es que le dice a la Cámara Contencioso Administrativo que conforme la Cámara Federal, porque la Cámara Federal está vacante, porque hay una serie de recusaciones y excusaciones de diversos jueces, en general por parte del gobierno, algunos también por parte de Clarín, por lo cual la Cámara esta estaba vacante, que la conforme, cosa que sucedió ayer mismo, para que esta Cámara se expida sobre la cautelar, sobre la famosa cautelar. Los sorteos. Los sorteos, sí, sobre la famosa cautelar. Ahora, parece difícil que la Cámara diga algo diferente a lo que ya dijo la Corte, digamos, ¿no? Que dijo que la cautelar tiene que estar finalizada antes del 7D. Pero bueno, estas son las tres grandes noticias del fallo de ayer de la Corte. Dos preguntas para hacerte. A ver. La primera sería, ¿por qué el grupo Clarín lo ve como un triunfo y lo cuenta como un triunfo? Esta sería la primera pregunta. La segunda, anoche vi un reportaje excelente que le hizo Fantino, ¿se llama? Sí. Alejandro Fantino. Alejandro Fantino. Sí, a Sabatella. Excelente, a Sabatella. El mejor reportaje que Es que he buen visto entrevistador, Fantino. sobre el tema. Sí. No, pero lo tuvo más de una hora, Sí, sí, ¿no es cierto? mucho Y tiempo. agotó todos los temas en más de una hora y quedó muy claro que tenés que tener 24 licencias y no 217. Sí. ¿No es cierto? Quedó totalmente claro. Ahora, ¿por qué el grupo se lo adjudica como un triunfo? Y esta idea de cumplir la ley simplemente, donde incluso le dijo que podían dividirla entre sus propios socios. Esto lo dijo Sabatella. No, ¿Por sí. qué se niega? Siempre y cuando sean 4 empresas divididas. Mirá, ¿cierto? lo de los testaferros es lo siguiente, o sea, se supone que una posible estrategia de Clarín podría ser, estos son todas especulaciones porque no sabemos qué va a pasar, podría ser dividir el grupo en 3-4 pedazos y que se quede cada uno de los gerentes. Pero ¿no? es legal eso. Sí, es legal. Según Sabatella es legal. Sí, es legal en tanto sean unidades productivas diferentes, Eso. unidades financieras diferentes y sean dueños diferentes. Y Son dueños empleados diferentes. Empleados diferentes, contabilidades diferentes, en tanto sean completamente diferentes. Porque eso ya no es un solo grupo. Es un grupo que se partió en 3 o 4 pedazos, digamos. ¿no? Ahora, es muy delgada la línea que separa
un testaferro de un dueño legítimo, digamos. Entonces, bueno, ¿qué se considera una unidad productiva diferente? Bueno, por ejemplo, un canal de televisión si tiene cámaras diferentes, controles diferentes, personal diferente, etcétera. Si usan las mismas cámaras, dos canales de televisión, bueno, ya no son dos canales de televisión, es uno solo, digamos. Entonces, eso es lo que explica Sabatella. Respecto a la interpretación de Clarín del fallo de ayer de la Corte, es una interpretación totalmente sesgada, no tiene mucho gollete, digamos, porque el fallo claramente no considera la medida, el pedido de Clarín de extender la cautelar. Ahora, lo que sí dice la justicia, que esto está también en la demanda de Clarín, es denegación. Que la cuestión de la denegación de justicia, que hasta tanto no haya un fallo de fondo, estamos ante el riesgo de una denegación de justicia, que es lo que alega Clarín cuando pide que se extienda la cautelar. O sea, la Corte toma una expresión parecida a la de la denuncia de Clarín, pero en realidad falla en contra de lo que pedía Clarín, que es que se extienda la cautelar, digamos. Esto es lo que por ahí genera un poco de confusión. Mientras tanto, el gobierno, porque la cuestión es qué va a pasar ahora, digamos, porque parece difícil que el juez, parece difícil que el juez falle ante el 7D. En primer lugar, porque son miles y miles de fojas. Mi pregunta es, ¿el 7D o el 10D, no importa, con todo lo que tiene que leer y llevar adelante el caso, no lo puede fallar el mismo día? Parece difícil que lo pueda fallar ante el 7D. Pero Sabatella dice que puede igual... difícil que fuera a declarar inconstitucional el artículo. Puede ser, no sabemos. Pero lo más probable es si la Corte también... No, pero la Corte no tocó el fondo. La Corte nunca hizo ninguna referencia al fondo de la cuestión. Solo se expidió sobre la cautelar. El juez puede fallar que el artículo es constitucional o que es inconstitucional. Eso no lo sabemos. Y ahí seguiría la rueda. En caso de que falle que es inconstitucional, apelará el gobierno. En caso de falle que es constitucional, apelará el Grupo Clarín y ahí iremos a la Cámara. Ahora, ¿qué pasa? Ahí empieza la posibilidad de per saltum, porque cuando hay un fallo de primera instancia, según la nueva ley que se votó la semana anterior, cualquiera de las dos partes puede pedir que eso vaya directamente a la Corte. Entonces, una vez que el juez decida si el artículo 161 es o no constitucional, tanto el gobierno como el Grupo Clarín tienen, luego de la ley de per saltum, pero también incluso antes lo podían hacer, apelar a la Corte y que la Corte por sí misma decida si es constitucional o no. Y ahí ya se acabó el día. José, te pido en una línea que recordemos de qué habla el artículo 161. Por el artículo 161 es el que obliga a las empresas a desinvertir, es decir, que fija un cierto límite a la cantidad de licencias y licencias cruzadas y demás que pueden tener una empresa, y dice que las empresas que excedan eso tienen que desprenderse de algunas licencias una vez que entre en vigencia la ley. Si el juez dice que es constitucional, sí, ¿no? Imaginémonos una situación... El juez dice que es constitucional, Clarín apela. Pero igual la ley se tiene que aplicar. Sí, la ley se está aplicando, a partir del 7D se empieza a aplicar. Eso dice Sabatella, se aplica de oficio. Sí, se aplica a partir del 7D, porque la cautelar rige hasta el 7D. Pero esa es la clave de la cuestión ahora, digamos. La cosa sería, si el juez dice que es constitucional y Clarín apela, llegado el caso en esa apelación y va a llegar hasta la Corte, si la Corte dice que es constitucional, listo, se acabó el tema. Ahora, ¿qué pasa si hay una diferencia? ¿Me entendés lo que digo? No, si hay una diferencia entre que el juez dice que es inconstitucional, pero la ley se aplica igual. Es que la ley se aplica igual porque mientras tanto, una vez que se apela ese fallo, la ley se sigue aplicando, digamos. Porque la cautelar además, es para ese grupo se anula. Nomás. Más allá que el gobierno está diciendo, digamos, Sabatella lo que dice es no estoy combinando a los otros grupos a desinvertir antes de esa fecha porque sería deshonesto e injusto, ¿no? Claro. Sí. Ahora, la cuestión es, hasta el 7D hay una cautelar que frena la ley. A partir del 7D, la ley deja de estar frenada, el artículo puntual, el 161. Entonces se empieza a ejecutar. Bien, ¿y mientras qué quiere decir que se empiece a ejecutar? ¿Qué pasaría? Bueno, lo que pasaría es lo que explicó el otro día Sabatella en una larga conferencia de prensa que yo miré entera porque estaba con fiebre. Entonces escuchamos atentamente lo que aprendiste. A partir del 7D, todos los grupos todos los grupos multimediáticos que excedan la cantidad de licencias permitidas, tienen que haber presentado un plan de adecuación. ¿Qué significa un plan de adecuación? Decir, mira, yo por ejemplo tengo, no sé, 30 licencias de cable y puedo tener 24 en total, digamos, pero puedo tener, no sé, 14 de cable, bueno, me voy a desprender de estas 10. Tengo 3, es complejo, ¿no? Porque uno puede tener, hay cuestiones cruzadas, uno puede tener cable. Depende de qué tipo de medio, ¿no? Claro, uno puede tener no puede, por ejemplo, tener un canal de aire y al mismo tiempo ofrecer servicio de cable. No en capital. Si vos podés tener... Depende de la jurisdicción, los límites son por jurisdicción. Vos no podés tener Radio Mitre y Canal 13 en la jurisdicción. Vos no podés tener en Mendoza, Radio Mitre y Canal 13 podés, tiene... Osvaldo. Vos no podés tener Radio Mitre, Canal 13 y Cablevisión. Vos tenés que desprenderte o del cable o del canal de aire.
qué sé yo, no podés tener más de una FM, pero es más complejo, no podés tener más de una M y una FM, salvo que haya menos de 8 FM, entonces podés tener, salvo que haya más de 8 FM, entonces podés tener 2. Digo, es muy complejo los mecanismos de entrecruzamiento. Por eso, el corazón de lo que apunta a partir del 7, que en realidad va a ser el 10 por una cuestión de feriados y demás, los canales plantearían este nuevo los mapa. grupos empiezan a decir cómo van a hacer para adecuarse a la ley. Es decir, yo vendo esto, yo relicito lo otro, yo me desprendo. Y el que no, lo hace el Estado. Y el que no, el Estado actúa, lo que se habla, actúa de oficio. ¿Qué quiere decir que actúa de oficio? Bueno, que primero evalúa cuáles son digamos, los canales o las licencias o los medios por el cual un grupo se excede, decide cuáles son esos grupos, llama a licitación, los tasa primero, una vez que los tasa, llama a licitación y busca un nuevo dueño privado. Ya anunció el gobierno que no van a ser estatizados y que se van a respetar, que es otra de las cosas que se está hablando mucho, las fuentes de trabajo, las personas que trabajan en esos medios que lógicamente tienen miedo de perder la fuente de trabajo, digamos. Entonces, eso sería lo que pase el 7D. Mientras tanto, el fondo de la cuestión, que es si es constitucional o no, se sigue discutiendo. Eso es lo que tiene que fallar el juez de primera instancia, de acuerdo al fallo de la Corte, de manera inmediata. Clarísimo, gracias José. Vamos a hablar ahora del caso Obando. Recordarás la semana pasada, hace un poquito más de una semana, Mariana relataba el caso de una mujer en Misiones que desesperaba, intentaba con su hija en brazos llegar a una sala de emergencias para salvarle la vida. No pudo ser, la mujer aterrada termina enterrando a esta chiquita. Lo cierto es que esto es descubierto y a partir de allí se inicia un juicio que llenaba de expectativas a todo el mundo, porque en realidad se consideró que era un juicio en donde a esta mujer se le echaba la culpa por ser pobre y, con todo el respeto del mundo, ignorar un montón de cuestiones que hacían a la salud y preservación de la salud de su hija. Sí, el de María Obando, una mujer de 37 años, muy humilde, analfabeta, recordemos, madre de 12 hijos. Esta chiquita Carolina, que fallece cuando tenía 3 años, en marzo del 2011, era su penúltima hija. Estaba en un contexto de extrema pobreza y olvido y abandono por parte del Estado. Vivía en el monte, en el norte de Misiones, Colonia Mado, a 12 kilómetros, cuando uno no tiene medios de transporte, 12 kilómetros de la municipalidad, son 120 cuadras, es un montón para caminar, más o menos entre 3 y 5 kilómetros del centro de salud, unas 50 cuadras, y se le inició un juicio por abandono de persona seguida de muerte, agravado por el vínculo. Hace casi 20 meses que está presa, es decir, alejada de su familia, detenida por esta situación que la defensa bien claramente definió en los alegatos como criminalización de la pobreza. Bueno, una buena noticia, fue dictado el veredicto, fue absuelta María Obando, va a volver con su familia. Un juicio que ventiló también miserias a veces, ¿no? De pobres contra pobres, porque hubo declaraciones de la familia. Yo creo que hay que ponerse en el contexto, a veces cuesta pensar. Hay unas declaraciones que quiero mencionar que ella dijo entre lágrimas antes de leerse la sentencia. Carolina me decía que le dolía mucho el estómago, Carolina la nena. Sí. Yo no tenía plata, no tenía de dónde sacar y salí a la ruta para llevarla al hospital. No paró ningún auto. Ella murió arriba de mis brazos. No sabía qué es lo que iba a hacer, contaba ella. Y uno se puede imaginar y poner en el cuerpo, en la piel de esta mujer, en ese contexto de analfabetismo, pobreza extrema. Se sostenían, yo leía que se sostenían con su pareja picando piedras para hacer adoquines y cada uno ganaba creo que 120 pesos. Sí. Eso era todo lo que recibían por mes para mantener 12 chiquitos. Durante el juicio surgió que alguna que otra ayuda del Estado había recibido, pero por supuesto muy escaso. La vivienda de 4 metros por 4. Ustedes imagínense el contexto. Digo estas cosas porque a veces cuesta imaginarse y es fácil acusar a una mamá. En esas circunstancias surge esa imagen de la madre impoluta, ¿no? Que cómo enterró a la criatura en el medio del camino. Y ella también contó que trabajaba ella para mantener a sus hijos, que era golpeada por su esposo, también eso, que tras la muerte de su pareja, porque él muere después de que fallece Carolina, la pareja de ella muere. Ahora, a él nunca lo acusaron del abandono de persona y en todo caso la situación de contexto de pobreza, donde por ahí el médico, uno de los médicos que declaró, dijo que él había ido al lugar y había visto que los chicos tenían algún tipo de patología, esta nena también. Ahora, ese médico que fue tampoco movilizó al Estado para mandarle tal vez una ambulancia, una camioneta para trasladarlo.
viví mucho con ellos, decía, ¿no? Con los hijos, con su pareja, el maltrato de mi marido, los golpes. Sufrí mucho para mantenerlos a ellos. Pasé hambre con ellos, sus hijos, ¿no? Pasé golpizas. Vivíamos en una casita chiquita, un lugar muy chiquito, pero igual crié a todos mis hijos. Y cuando conoció la noticia de que había sido absuelta, lo primero que dijo es que quería volver con sus hijos. Ustedes imagínense que también sus hijos hace casi 2 años que están alejados de su mamá que estaba presa. La verdad que un juicio que marca a veces la desmesura de la justicia, ¿no? Y la injusticia de estos procesos. El mismo juez que llevó la instrucción, Saldaña, había mantenido presa también a otra mujer hace 2 años por las circunstancias similares. Y uno tiene que ponerse a pensar dónde está el Estado, porque se le estaba acusando. Ahora el Estado ponía en marcha toda una maquinaria, porque para poner en funcionamiento la instrucción en un juicio oral, se pone en marcha toda una maquinaria de parte del Estado, que también tiene dinero, ¿no? Exactamente eso. Yo decía, ¿por qué no utilizar todo ese dinero y toda esa energía en hacer prevención, en llegar a los lugares a donde no llegó el Estado en su momento, en fin, en prevención, en educación, en salud? Sí, es un juicio que movilizó a organismos de derechos humanos, afortunadamente, que eso hizo que se hiciera más ruido, unas 20.000 firmas que se juntaron pidiendo su absolución, la defensa la pidió. Fíjate que el fiscal ayer mismo pidió 5 años de prisión. Dijo que para esta mujer. Claro, no se la podía acusar de la muerte porque no se sabe de la causa por la cual murió esta niña. Que esto también es un dato, no se sabe por qué murió esa criatura, o sea, ¿de qué la acusan a la mamá? Si se la acusaba, decía el fiscal, pidió 5 años por abandono de persona agravado por el vínculo. Bueno, finalmente el tribunal que llevó adelante este juicio decidió, y creo que es una buena noticia, absolverla a María Obando, que volverá seguramente con sus hijos, y planteó que quiere mudarse porque en esa zona había recibido mucho maltrato y quiere mudarse a Posadas. Esperemos que ahora el Estado esté más presente y la acompañe, ¿no? Una mujer que fue mamá a los 14 años, y eso también marca un contexto, ¿no? Un cómo empezar. Y un dato que me contó un trabajador social que estaba muy cerca de ella en estos días, la verdad que me conmovió mucho, porque dijo, María, las primeras amistades que hizo, las hizo en la cárcel. Vos fíjate la soledad de esta mujer, los vínculos. El dato de que el primer documento que recibe en su vida es el certificado de función de su hija también es estremecedor. En fin, una historia de vida tremenda. Yo siento que se hizo justicia, con todo lo duro que implica realmente el caso, con lo doloroso que implica todo el detalle del caso, se hizo justicia, y ojalá, como bien vos decís, esta mujer hoy tenga un Estado más presente para ayudarla a salir y ver el mundo de otra manera, y a sus hijos también, por supuesto. Vamos a hablar ahora de cultura y vamos a intentar entender, seguro que Osvaldo nos lo explica perfectamente, por qué hay tanta controversia alrededor de Wagner y una ópera que se va a estrenar en el Colón. Cuénteme, señor. La obra se presentó anoche, El Anillo del Nibelungo. A ver, tratemos de pensar que hacer la tetralogía de Wagner, El Anillo del Nibelungo, es una tarea ciclópea. Es una tarea que demanda un esfuerzo verdaderamente descomunal. ¿Qué ocurrió? Vino la directora original, que es la bisnieta de Wagner, Caterina Wagner, y dijo que se iba porque las condiciones que le ofrecía el Colón no podía trabajar ni ensayar una sola escena. Una escena, no 30, ni 20, ni 10. Ni una escena. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué se le ocurre al Colón? Hacer un resumen Leroux. Cuando yo era chico, si quería zafar en una materia, compraba el Leroux, que era una versión abreviada de física, de química, de historia. Hoy es la Wikipedia. Hoy es la Wikipedia. Y hacer una versión Leroux o una versión acortada, ¿dónde queda lo esencial? ¿Qué es lo esencial en una versión de Wagner y del Anillo del Nibelungo? ¿Qué será lo esencial? Habría que preguntarlo. ¿Qué dicen ellos? Bueno, sacamos la parte filosófica, dicen, y algunos diálogos que no hacían a la cuestión. Ah, no me digas, ¿por qué no hacían a la cuestión? Habría que preguntárselo, ¿no es cierto? El recorte a 7 de las 14 horas originales. 14 originales, 7 quedó la mitad. La mitad es mucho. Igualmente empieza el espectáculo a las 2:30 de la tarde y termina a 23:15. Yo te digo, paso, todo bien. Yo no la vi, yo no la vi. Lo que digo es que
creo en alguna gente, como Lombardero, por ejemplo, que es el director del Teatro Argentino de La Plata, Marcelo Lombardero, y dirigió también el Teatro Colón, Yo fue uno de los conocí al directores del Teatro Colón. Yo el viernes voy. Bueno, es un capo, ¿Las Marcelo 7 horitas Lombardero. te vas a masticar? Y él dice, tengo cierto escepticismo Vas a ver el último tramo. en vista del anuncio bombístico. Y dice, será una aproximación a la obra de Wagner y aseguró que resulta un tratamiento impropio para un teatro de la máxima envergadura del Coliseo Argentino. La pregunta sería, que yo me haría, pero me la hago en serio desde acá. Trátame bien, pichona. Que me la hago desde acá, que sería, ¿por qué? Es decir, ¿por qué meterse con semejante, Pero es semejante habitual, Osvaldo, obra? que se den Digo, óperas ¿por qué no resumidas? ser... Claro, pero ¿por qué no ser un poco más modesto en el objetivo? Es decir, una obra que dura 14 horas, que viene a la bisnieta de Wagner y dice, no, acá no me dan ninguna condición, yo me voy a mi casa, tomo unos mates en Alemania, no quiero saber nada con esto. ¿Por qué no hacer otros compositores, algo menos ambicioso, menos provocador? Al público del Colón lo conozco, no quiero aventurarme, pero casi seguro que no les gusta nada esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor es provocador, pero no es únicamente provocar. Hay que sostenerlo desde otro lugar, me parece. Para ¿no? mí deberías ir. Martín va a ir. ¿Cuándo vas, Martín? El viernes. El viernes a ver un cacho, en Y realidad, después porque acá. estás acá. Para mí deberíamos darle el día y debería ir a ver todo y hacer la Claro. crítica. No, Con Osvaldo. tenés que ir desde las 2 de la tarde. Claro, porque te vas a perder un montón. ¿Pero es habitual que se resuman óperas y se den? No. ¿Ves qué buena pregunta que hace el muchacho? ¿Te das cuenta? Te lo había hecho antes, no le diste diciendo Pero es bola. inteligente, es Pero una es persona cierto, inteligente. no sé cómo es la práctica. A ver, ¿viste? O que Es una duren persona tanto inteligente. tiempo. Claro. Digamos, que duren No se 7 puede horas. cortar una ópera, no se Es puede. como dar una Pero se película puede resumida, hacer digamos. un espectáculo de 14 horas. Pero lo podrán hacer en 3 partes, si no. Se hacía en 3 partes. Claro. Era ¿Con posible verlo en intervalos 3 o 3 partes. días? Yo lo vi dividido, el Teatro Argentino de La Plata hizo algo parecido, pero lo hacían Claro, en 3 Es partes. verdad que acampabas y te ¿Entendés? llevabas. Pero digo, es como ¿por qué hacerlo? ¿No? Es decir, digo, ¿por qué se les ocurre hacer eso habiendo tanta ópera maravillosa y tanto espectáculo que se podría hacer de otra manera? Yo Y además, coincido con vos, ¿Cómo eh. vas a hacer un resumen Bueno, es como- del Anillo de Nibelungo, loco? Pero entonces hacer un resumen del No, del es como, Joyce. es como que te den los Soria de Claro, la de la Iseca, y mirá. de repente decís, bueno, te doy un resumen y lo vas a entender. Una de las pocas personas que leyó la Iseca sos vos, porque no lo lee nadie, y es pero digo, excelente. vos sabés lo que es ese libro, Claro. o el Ulises de Joyce, y te digan, no, con un hacer resumito vas a resumen. andar. Claro, el resumen te sirve para zafar, ¿entendés? Si vos querés zafar, haces un resumen y zafás. Para mí deberías ir. No. Deberías ir para poder hablar con fundamento. Chicos, no. ¿estamos de acuerdo? Sí, No las 6 pienso- horitas, clavate no, ahí no, las más 6 de 6 horitas, horas, llévate 7. los pañales No, no voy a ir. descartables No voy a ir. para adultos. Ahora, y entonces ahí fíjate vas vos- tranquilo, a la Fíjate luchera. vos Sí. la agresión, fíjate vos la agresión. No, yo me Pañales pondría descartables para pañales adultos. descartables también de las ¿Viste? bombachas esas que se promocionaron como una señora divina que las usa. Yo las usaría porque no te aguanto 6 horas sin ir al baño. Vas al baño. Vas al No, baño. 6 horas de punta a punta no te podés mover, no te Sí, podés perder un yo segundo. vi espectáculos de 7 horas de Peter Stein en Caracas y la gente se levantaba, Yo te salía. llegué a Harry iba, Potter que venía. duraba 4 y era como mucho, te digo, ¿no? Sí, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuánto duraba? 4. Cuatro, Sí, con un intervalo. Y íbamos todos al intervalo. baño en el intervalo. Eh, Vamos a hablar sí. ahora del Indio Solari, ¿sí? Un genio. Bichito. Un genio de rap. Un genio, pero está peleando. Se está peleando. Parece que la separación con los Redondos no fue de lo más afable del mundo. Por un lado quedó la Negra Poli con Sky, por el otro el Indio Solari. ¿Y qué dijo ahora el Indio? Porque en realidad la pelea es por cuál es el motivo por el cual los redondos se separan, ¿no? Que es ¿Sabe? la posibilidad de poder comercializar un material único, Inédito. que está en poder de, y ahí viene la cuestión, parte de ello dice la nota que leyó el Indio en la Rolling Stone, la última Rolling Stone dedicada a los redondos, lo tendría la Negra Poli en un banco, una caja de seguridad, y lo que contesta el Indio es, qué curioso, dice, ¿no? Que yo, que he visto ese material, dude de lo que esta mujer dice, porque el material que yo vi entraba en un garage. O sea que lo que hay... Una bodega. Es impresionante, o sea, no entra en una caja de seguridad, Claro. entra mucho más. Entonces, con estas declaraciones lo que está diciendo el Indio son dos cosas. La primera es que, evidentemente, el problema no se zanjó nunca y es un problema económico. ¿Y por qué lo tiene la Negra Poli, que era manager Sí, del grupo? justamente por su relación de Porque- manager. Pero- y además ¿pero a quién porque le es pareja de pertenece? Sky, o Es sea... pareja de Sky. claro. Y aparte porque, vos sabés cómo es el De tema, Sky ¿no? Bailinson. Los redondos, cómo hicieron su discografía.
y lo poco video que hay, porque prácticamente no hay video de Los Redondos. ¿Pero quién es el dueño de eso, sabes? Los Redondos. Los Redondos. Entonces, ¿ella qué? Ella es la manager, es parte de Los Redondos. Lo que quiero decir es que todo lo que vos ves, generalmente hay muy poco de Los Redondos oficial. Es todo pirata, ¿no? Todo pirata. Y una de las cosas interesantes de la historia de Los Redondos es que todas las producciones que hicieron, musicales, tenían que tener la aprobación de todos. Realmente. No eran Lennon y McCartney. O sea, era una banda que tenía también era para mí fue la banda de Argentina, la banda de rock de Argentina. No, Después de Almendra. te diría que como paradigma mayor aún. Almendra es como los gatos. Son los próceres, son los pilares. Esta banda movió lo que no movió ninguna banda. Es más, aún hoy lo sigue moviendo Aún hoy. sin estar. Y aún aparte hoy con una concepción sobre el tema de la promoción, y el Totalmente. marketing como Muy tribal. alejándose Claro. de las formas Bueno, tradicionales. Bueno, yo voy a decir una cosa, me van a matar con lo que voy a decir, pero yo lo digo porque la verdad es parte del rock. Yo de alguna manera me siento parte del rock y es. ¿Por es qué? la ¿Por qué es la te única sentís parte del Porque rock? trabajo en una radio de rock, porque estuve mucho tiempo vinculado a este medio. Y te digo, es la única banda under que se volvió del establishment. ¿Por qué le están? Y sí, los Redonditos en el momento de su mayor fama cotizaban sus discos, te dirían, como los Stones en la Argentina. Que parte del negocio de Los Redondos era parecer ser alternativos, digamos, y siendo independientes, pero ese era el negocio, básicamente. Este tema es genial. ¿Pensás que ellos ¿Lo bailás? crecen? Sí, subilo. El Ahora sábado, lo bailo, el sábado ahora lo bailé bailo. este Pero tema. yo lo que estoy El sábado lo diciendo, bailé. no lo digo, no va en desmedro Los Redondos, digo, supieron qué hacer. Claro. Y tienen una tribu. También es un negocio finalmente claro. de eso y eso no está La mal. tribu ricotera es una tribu más importante, yo Que diría, actualmente sigue al indio. sí, del mundo. Y Pero Sky van- también. No, Pero van, Ahí también. por ejemplo, tipos va a Tandil Sí. y van 100.000 personas. Es algo increíble en cualquier bueno, parte del mundo. es fidelidad a una música, ¿no? Y a un estilo que yo comparto, inclusive. ¿Por qué compartís? Porque me parece que. Vos compartís muchas cosas. No, pero en particular con el No, rock. comparte muchas Es cosas, no puedes compartidor, ¿cuál es el compartir problema? todo. La no puedes poesía compartir de todo, Los ¿viste? Redondos, que es una Siempre poesía- comparte todo. Siempre, ¿por qué Es siempre una poesía comparte todo? críptica, ¿no? Para lo Sí. que era la época. A mí me parece interesantísimo. Por eso yo cuando hablas de Catupecu, rescato lo mismo de Catupecu. Tienen una poesía diferente al resto de las bandas. Y Sí, no es demagógica, ¿no? No, Nunca para fueron nada, demagógicos, al contrario. como muchos grupos posteriores. E inclusive hay mucha gente que siguió hablando Para sin mí. entender de qué ocurría con este fenómeno, Yo. pero lo seguían igual. Y digo, y eso es el mérito mayor de un tipo como el Indio, que aparte de ser, como decía Mariana, saber y entender el negocio, tiene su propia mística y es válida. ¿Por qué no se lo puede entrevistar al indio? Y ¿Por qué? porque ¿Por parte qué? de la mística también está ahí, en que no de Yo me iría está, a- está- Yo sí, me iría sí, sí, una caminando especie de Sandro a del rock and Luján, roll. ida y vuelta, te lo juro. Bueno, Si me por dieron tenerlo en una el nota. refugio, bueno, Por ya tenerlo está en el otra. refugio en otra trama. Yo Ya iría- está planteada la yo iría invitación. Ida y entonces, vuelta caminando, aunque me llevara 15 días de faena. el Indio Solari, entonces, si está escuchando en este momento, viendo el programa, ya sabes, Osvaldo Quiroga va caminando ida y vuelta a Luján si vos llegás a visitar otra trama. Ya está planteada la invitación y el desafío porque le vamos a seguir una cámara. Quiero cerrar una cosa Dale, con vamos esto. al corte. Sí, la historia del rock nacional no hubiera sido lo mismo si no hubiera existido los Claro que sí. Nunca. Sí, sin dudas. Bueno, y también está planteada la polémica. Habló la Negra Poli en una entrevista y le contestó al Indio Solari dónde estarán todas esas grabaciones. Vaya uno a saber. Ya venimos, no te vayas.